Las cofradías tienen, y lo que las cofradías hacéis, las cofradías de Semana Santa en este caso, tienen una significación en círculos concéntricos, ¿no? Hay un acontecimiento de fe y eclesial que está en el origen de la vida cofrade, en el origen de una llamada a la conversión al Cristo, a Jesús, en la llamada a participar de la vida de la Iglesia a través de una asociación que tiene en la vida eclesial hoy un rango singular, una asociación pública de fieles, con lo que esto significa y expresa. A través de vuestra propia existencia y vida se cultiva la dimensión popular de la fe, la expresión de la religiosidad del pueblo, con todo lo que tiene de emoción, de sencillez, de intuición básica de la fe, que se nos ha transmitido de generación en generación. Es también un acontecimiento cultural. Cultural ya lo es en el primer círculo, porque todo lo que es la acogida de la gracia en nuestras vidas cultiva la naturaleza y la transforma, pero cultural en el sentido de que nuestra sociedad, la expresión popular de la fe, la procesión con imágenes, con tallas, tantas de ellas de una belleza singularísima, todas de una belleza particular, para quienes procesionáis y alumbráis estas tallas, estas imágenes, pero tiene una dimensión cultural que es valiosa para nuestra sociedad. Cuando las cofradías surgen vivíamos en un contexto, ahora vivimos en otro, un contexto de una sociedad sacral y hoy un contexto de una sociedad postsecular. Eso sería para hablarlo, ¿no? Quizás el rasgo más importante de nuestra sociedad actual no es que sea secularizada, es que ha vuelto al paganismo. Y esto tiene capacidad de infectar todo, porque también nuestros ritos y expresiones podrían ser ritos paganos. Y tiene otro círculo, que es que esta expresión cultural tiene una importancia patrimonial, turística y económica. De hecho, en el diálogo que hemos tenido antes, esto ha sido el corazón del diálogo, la dimensión turística, económica, que hace que pensemos en las juntas, en las diputaciones, en los ayuntamientos, en los medios de comunicación social y valoremos la cuestión económica. Que está bien, ojo, pero si perdemos el hilo de cuál es el corazón, de cuál es el cuerpo y cuál es luego la expresión, insisto, valiosa, turística, económica, patrimonial. Por eso a mí me ha gustado decir, los que me conocéis, vais a decir que he utilizado mucho esta expresión. Es estupendo que en cada localidad queráis que vuestra Semana Santa sea considerada de interés turístico, local, regional, nacional, internacional y hasta patrimonio inmaterial de la humanidad. Bendito sea Dios. Pero nuestro interés es que podamos declarar a nuestra Semana Santa de interés religioso, de interés misionero. Tendríamos que establecer estas categorías, ¿no? E ir diciendo, la Semana Santa de Cuéllar es de interés religioso para Segovia, para la región, para la nación y para el mundo entero. Y ahí estamos, amigos. No en una lucha entre una cosa y otra, porque somos católicos. Y los católicos, frente a otras concepciones de la vida cristiana,
valoramos la comida y la bebida, valoramos la visibilidad de la fe, valoramos la concreción de la fe en la dimensión cultural, económica y política. Pero si perdemos el corazón, el cuerpo y otras expresiones, bueno, es por eso el sentido de querernos ver, ¿no? No con una confrontación de dimensiones, sino de poner todas las dimensiones desde un corazón. Permitidme que diga esto en este lugar que está al lado de la Basílica del Corazón de Jesús, a los que los vallisoletanos tenemos una particular devoción. Todos vamos a muchos encuentros, ¿sí o no? Y cuando vamos a algún encuentro importante siempre se nos entrega un lugar donde llevar los recuerdos. Bueno, pues yo quisiera comentaros el encuentro, en este caso el Congreso, segundo Congreso Internacional de Religiosidad y Espiritualidad Popular de Vida de Cofrade, que se celebró, como sabéis, en Sevilla entre los días 4 al 8 de diciembre. Siempre que se nos entrega una bolsa casi siempre lleva elementos que son importantes, ¿verdad? No suele faltar un cuaderno donde tomar notas porque este tipo de encuentros conllevan una dimensión comunicativa y formativa. Si os habéis asomado a las ponencias que se realizaron en el mismo y a las comunicaciones, que tanto están disponibles en las actas digitales como en la propia transmisión de la imagen y el audio de estas ponencias, el corpus ha sido extenso. Por eso nos parecía importante que no dejáramos en el olvido todo lo que allí en Sevilla se compartió y se vivió. Cuando vamos también a un congreso se nos suele entregar algo motivador, ¿no? Como suelen ser, por ejemplo, en este congreso, unos casquillos, porque ya lo inalámbrico va dando formas de comunicación mucho más abiertas, ¿no? La lectura de los códigos QR y la actualización de nuestro modo de transmitir también los contenidos y de descubrirlo, ¿no? Quisiera comentaros también alguna novedad, ¿no?, que este encuentro creo que nos ha traído. Pero, fijaos, para mí algo novedoso de este encuentro fue esto, porque los católicos comemos. Entonces, como a los católicos nos gusta la buena comida, pues a los colaboradores se nos entregó esta caja de recuerdo de la procesión magna, repleta de dulces muy ricos que por respeto a la buena comida ya fueron compartidos. Pero si abrimos, está la esencia, la esencia que todavía huele, y permitidme que, aunque no quede luego muy bonito, porque nos lo tapa aquí el mural que nos precede, vamos a ver si las esencias de Sevilla nos traen un buen aire a Valladolid. Bueno, abordando un poco ya en el congreso. Como sabéis, este congreso reunió a unas 3.000 personas que nos inscribimos en el mismo, pero en la ciudad fue incalculable si no nos referimos a los datos de ocupación hotelera, la participación que llevó en algunos momentos a que la visibilización de este congreso se tipificara en 700.000 personas en la Magna. La verdad que la fecha que se eligió, el contexto de la fiesta de la Inmaculada, hizo que la serie de actos, la presencia en la calle, la cultura de la Inmaculada y su implantación en toda la diócesis atrajera a muchísima gente. A la gente de Castilla y León en concreto se nos ofreció un momento de encuentro el jueves por la tarde-noche. Creo que algunos presentes estábamos por allí, ¿verdad? Lucinio, Javier, pero bueno, he de decir que creo que fueron muchas las personas que de nuestra tierra fueron a Sevilla a participar de la cultura del encuentro, aunque la participación en sus ponencias fue bastante más residual. Pensad que las ponencias se hicieron don Miquel, don Luis, que también participaron junto a nosotros, en el transepto de la Catedral de Sevilla, y allí estábamos pues un grupo grande de gente, pero bueno,
podría haber sido mucho más numeroso si lo comparamos con la participación. Yo creo que de nuestra diócesis había como unas 80 personas, sin duda, como os digo, atraídos pues, por la puesta en escena, ¿no?, de todo este congreso. Quienes nos convocaron quisieron que este congreso estuviera centrado en 4 pilares. Destacar la dimensión celebrativa de nuestra fe, abordar la reflexión sobre los 3 pilares de liturgia, formación y caridad desde perspectivas antropológicas, históricas, teológicas, eclesiológicas, reformando las comunidades cofrades como lugares de evangelización y comunión, como nos acaba de transmitir don Luis. Desarrollar también una lectura contemplativa y hacer un análisis creyente de la realidad, desde aquellas cofradías que nacieron en un contexto tan distinto al nuestro, como acoger las realidades también de nueva evangelización que se dan entre nosotros, ¿no? Cuando con frecuencia nos encontramos a personas que no están bautizadas y quieren ser miembros de nuestras cofradías, nos encontramos con jóvenes cofrades que no han recibido la comunión, con adultos que no han recibido la confirmación, y que tenemos que entender también nuestra misión en este ámbito, ¿no?, de acoger las nuevas realidades en el impulso misionero. Bueno, pero vayamos a la caja, sintetizando un poco todo esto. Si queréis, la síntesis que he realizado en 2 folios os lo puedo pasar en un archivo, pero vamos a ver un poco los aromas andaluces. Me voy a referir a ellos desde las conclusiones de este encuentro y, por lo tanto, desde la comunicación que al final del mismo nos hizo el arzobispo don José Ángel Sanmeneses. El primero de los puntos que quiero traer en recuerdo de las conclusiones y de las pistas de reflexión que en torno a él se nos invita a vivir es que vivamos nuestra realidad cofrade con la intención de renovar la mirada hacia Dios. No solamente lo que de Dios nos dicen las imágenes, sino que hagamos una lectura de verdad contemplativa. ¿Qué es lo que de Dios vivimos en nuestra pertenencia cofrade? Decía así el arzobispo don José Ángel: las hermandades no son solo instituciones tradicionales, sino caminos para encontrarse con Dios. Y por ello nos invitaba a no perder lo esencial, el encuentro personal con Cristo, que la vida cofrade no se reduzca a la logística o a la estética procesional. Nos alertó del riesgo de una religiosidad vacía de contenido espiritual, que multiplique actos pero que no transforme los corazones. Y nos propuso redescubrir la oración, el silencio, la lectura orante del Evangelio y la contemplación como parte de la vida habitual. Y como nos hacía también algunas preguntas, pues os las transmito, ¿no? Podríamos potenciar a través de nuestras presencias la realización de otro tipo de actividades como retiros anuales, la adoración eucarística más sostenida a lo largo del año, el rezo continuario del rosario, la celebración de la liturgia de las horas. Segundo aroma: fortalecer la comunión eclesial. Vamos a ver dónde está esta pasta. Aquí. Con ello nos recordaba don José Ángel la importancia de vivir la dimensión sinodal, la unidad y la pertenencia a la Iglesia. En una de sus frases que lo sintetiza nos decía: la hermandad no es un mundo aparte, sino es parte viva de la Iglesia. Con ello subrayó que cada cofradía forma parte de una parroquia de la que se siente perteneciente, de una diócesis en la que está inscrita y a la vez de una Iglesia universal, que no puede vivir la fe al margen de esta comunión. Nos instó a superar actitudes de aislamiento, competencia, rivalidad entre las hermandades. Nos pidió fomentar espacios de encuentro y de trabajo común, desde las celebraciones a las acciones sociales coordinadas. Y como propuesta nos lanzaba estos retos: participar de modo más efectivo en los consejos pastorales en los que nuestras cofradías se encuentran insertas en cada una de las parroquias. Compartir también los recursos formativos que podemos tener y organizar encuentros entre hermandades que generen una buena sinergia de comunión. Como tercera reflexión, se nos invitaba a vivir la liturgia como fuente de santificación. Decía así
De la liturgia nace todo dinamismo espiritual y pastoral de la Iglesia. Monseñor Sáenz Meneses recordó que la liturgia, y en particular la Eucaristía, es el corazón de la vida cristiana, que en las cofradías debemos cuidar nuestras celebraciones, evitando rutinas vacías, montajes también desproporcionados. Nos invitó a descubrir el año litúrgico como un camino formativo y espiritual, para que no seamos solo cofradías de Cuaresma, sino aquellas que viven en plenitud el misterio de Cristo, Adviento, Navidad, Pascua y también tiempo ordinario. Y para ello nos recordaba la formación litúrgica que debieran tener los diferentes vocales responsables de este campo, la actualización también de nuestros manuales de culto, que a veces cuando los compartimos pues están muy poquito actualizados o todavía con una espiritualidad que podría tener otro lenguaje más cercano. Fomentar la participación activa de los hermanos en las misas dominicales y vincular también nuestros cultos en la medida de lo posible a las comunidades de las cuales formamos parte y no entrar en competencia celebrativa. Como cuarto elemento, se nos recordó que los cofrades estamos llamados a ser fermento en medio del mundo. La cofradía que se cierra en sí misma está llamada a morir. La que sale al mundo está llamada a fecundar. Y así el Congreso reclamó una nueva conciencia misionera. Las hermandades deben llevar el Evangelio a las calles, no solo a la Semana Santa, sino con su forma de vivir y actuar. Se alentó a implicarse en el ámbito cultural, educativo, político o mediático, con la voz de la fe y de la tradición. Se nos pidió valentía para testimoniar los valores cristianos en un contexto, nos recordaba don Luis, secularizado cuando no paganizado. Y para ello algunas propuestas prácticas. Por ejemplo, realizar charlas abiertas a la sociedad, no solamente buscar esos canales de diálogo que es nuestro vínculo con el patrimonio histórico-artístico, sino también colaborar con iniciativas ciudadanas, presencia en los debates públicos, con respeto y claridad. Fomentar otros modos también de estar en la calle, quizá a través de la música o de otros lenguajes a lo largo de un modo especial durante la Cuaresma. Como quinto punto, y concluyendo, se nos invitó a imaginar nuevas formas de caridad. No basta con dar porque hay que entregarse, no basta con ayudar, hay que acompañar. Monseñor Sáenz Meneses nos invitó a que las cofradías revisemos nuestras obras de caridad, que no sean simples gestos aislados, sino proyectos sostenidos. Nos invitó a mirar con audacia a las nuevas pobrezas, la soledad no deseada en el centro de nuestras ciudades, las diferentes formas de salud mental, la inmigración, los riesgos de la digitalización, las formas de pobreza infantil. Y reclamó una caridad con rostro, que ponga nombre y rostro a los necesitados y los convierta en hermanos. Y para ello algunas propuestas. Creemos grupos de acción social, firmar convenios con asociaciones solidarias de Iglesia, apadrinar proyectos concretos con nombre y apellido, seguramente algo que ya vamos haciendo. Como es esta conclusión, se nos ha invitado a dar prioridad a la formación cristiana. Catequesis, identidad y madurez en la fe son toda una propuesta muy actual para nuestras cofradías. Decía así Monseñor: un hermano que no se forma es como un músico que no afina. Puede tocar, pero hace que el conjunto desafine. La formación es el pilar que permite entender y vivir lo que se celebra. Sin ella la piedad es vacía de contenido o está vacía de contenido. Por ello nos recordó la necesidad de una formación progresiva, accesible, participativa, que aborde la Sagrada Escritura, la teología básica, la moral, la doctrina social de la Iglesia, la historia también de la propia cofradía. Y pidió una atención especial a la formación de los jóvenes, que serán los futuros responsables de los cargos. Para ello, tener una escuela cofrade anual que pueda ser compartida en alguna de sus dimensiones, tener sesiones de formación online con los jóvenes cofrades, cuadernos catequéticos adaptados, propuestas de evangelización. Y en séptimo lugar, quizá un poquito más novedoso, se nos invitaba a establecer un observatorio permanente sobre la piedad popular.
Porque si no entendemos lo que vivimos, terminamos repitiendo las cosas sin alma. El arzobispo de Sevilla propuso la creación de un observatorio interdiocesano para estudiar la religiosidad popular, sus símbolos, expresiones, desafíos, oportunidades, algo que quizá ellos han ido avanzando en el mundo universitario, ¿no? También en algunas otras universidades hay una cátedra donde a través de las formas tradicionales de cultura se habla un poquito de todo esto, pero hagámoslo también desde una presencia dentro del ámbito teológico. Este espacio debería contar con teólogos, historiadores, sociólogos, cofrades, para discernir qué conservar, qué actualizar y qué transformar. Se trataría de una herramienta para asesorar a las hermandades y diócesis con criterios pastorales que sean sólidos. Y concluyo, como propuesta práctica en torno a esto, creemos alguna comisión académica que promueva investigaciones universitarias sobre las cofradías, publicando también materiales para la formación permanente. Muy bien, don Guillermo, muchas gracias por el resumen, que se basa en el resumen que hizo el arzobispo de Sevilla sobre el Congreso, ¿no? Hubo muchas intervenciones, yo creo que de los presentes, seguro que más de uno ha estado presente en Sevilla, ¿no? Y hubo intervenciones muy desiguales, algunas realmente brillantes, otras lo de siempre, y en conjunto pues fue una manifestación que llamó la atención profundamente, ¿no? Yo me encontré con cofrades de mi cofradía que no veía hace muchos años y ¿qué hacéis aquí? Me encantó además porque es volver a ver a gente que no veo nunca y sentirme familia de ellos, pero eso también ocurre cuando ocurren ese tipo de eventos que también tienen esa importancia. A mí me tocaba hablar muy brevemente de otro evento que ha sido más reciente, que es el encuentro de Roma del fin de semana pasado, ¿no? Yo creo que nos quedamos, sobre todo, seguro que muchos habéis visto la procesión de Sevilla en televisión, ¿no? De todo eso yo creo que nos quedamos quizá con esa imagen, ¿no? Lo fundamental ha podido ser esas imágenes, algunas muy emotivas, que testimonian la emoción que allí se vivía y lo insólito, lo inhabitual del hecho, y al mismo tiempo un cierto sentido de universalidad en el que todos nos sentimos de algún modo convocados. Eso es lo más importante. Todo lo más que puedo decir yo puede parecer que resta brillo a esto, pero yo creo que eso es lo esencial de lo que vivimos allí. Evidentemente el programa, como todos sabéis, había quedado drásticamente modificado por la muerte del anterior Papa y esta misa, que era la misa de inicio del pontificado de León XIV, con lo cual todo fue, como se pudo hacer, ¿no? Hubo un momento de acogida en el San Juan de Letrán el viernes por la tarde. Es verdad que bastante desigual, no estuvo muy preparado, quizá como todo lo que pasó en esos días, ¿no? Estuvo preparado por una presencia masiva de Italia que luego no tuvo esa misma presencia en la procesión. Pero bien, fuimos acogidos, luego estaba esta misa, tuvimos una recepción en la Embajada de España y el viernes por la mañana y luego la misa, pues evidentemente que estaba prevista que fuera una misa para el jubileo de cofradías, pues fue lo que fue, masiva, totalmente emotiva, pero por otros motivos diferentes. Debo decir que efectivamente fue gente de Sevilla, de León y de Málaga, pero yo vi muchísima otra gente de otros sitios de España. Y estuve saludando a gente y fueron amigos míos de otros muchísimos sitios de España. Por ejemplo, de Zamora había algunos, de Barcelona, de Zaragoza. He visto gente de muchos sitios, sobre todo de España. Eso creo que es algo que debemos reconocer. Yo recuerdo, los que tenemos años nos vamos acordando de cosas del pasado. El año 2013 fue el año de la fe y hubo una jornada de las cofradías dentro del año de la fe, que fue justo cuando conocimos al Papa Francisco, porque ese año le había convocado el Papa Benedicto, y entonces ahí fue la primera aparición en público prácticamente del Papa Francisco. Por cierto, que llovía tremendamente aquel día en la plaza de San Pedro. Bueno, pues esta vez, respecto de aquella, hace 12 años, había muchísima más gente de España. Y demostramos los españoles nuestra capacidad de ilusionarnos, de transmitir ilusión y de transmitir empuje y de hacer cosas.
No sé si juntos, pero sí de hacer cosas. Eso es importante y también deberíamos creérnoslo. Es verdad que la presencia italiana este año fue muchísimo menor que en el 13. ¿Por qué? Pues no lo sé exactamente. Tengo mis contactos dentro del mundo de las cofradías de Italia que echan la culpa a los integrantes de la Federación Italiana de Cofradías, a todo lo que se ha tejido ahí, a que no se ha sabido contactar. ¿Qué más decir? Está bien ir a Roma y hacer una procesión, pero las procesiones en Roma no brillan igual que en el marco para el que están hechas. Aunque sea Málaga, que Málaga, como sabéis, tiene tronos inmensos cuando se tiró todo el perchel para ocupar grandes calles, pero aún así es que no brilla igual. Con lo cual, está bien ilusionarse, pero también ser realistas. Fue algo único y probablemente irrepetible, ¿no? Decía un sevillano, en una tertulia habitual que está en Instagram, los sevillanos nos creímos el centro del mundo y nunca lo hemos sido. Bueno, pues tampoco es bueno creerse el centro del mundo, ¿no? Pero sí saber que se puede aportar mucho. Y sobre todo poner en relieve el valor de la piedad popular. Es verdad que el Papa dijo unas frases en ese sentido en la misa, pues casi obligadas, citando textos del Papa Francisco, pero más allá de eso, pues lo que estaba claro es que la piedad popular tiene capacidad de movilización, de una movilización enorme, ¿no? Yo con eso me quedo, con la movilización, con la ilusión de tanta gente que se ha pagado de su bolsillo el viaje, aparte de que se haya gastado mucho dinero en otras cosas, con la ilusión que se ha puesto y que luego ha seguido, porque las imágenes, una vez que han vuelto a sus sedes, han sido trasladadas, recibidas, homenajeadas, pues sacadas en procesión. Y en definitiva, pues con que podemos hacer las cosas grandes y nos ponemos de acuerdo. Quizá debiéramos habernos puesto todos un poquito más de acuerdo, pero se hizo. Ahí está. También nos enseña para, en otra ocasión, intentar hacerlo mejor. Y no puedo decir nada más. Pues buenos días. Me toca a mí hacer la aportación un poquito más larga y densa, con lo cual eso siempre es un poco peligroso, ¿no? Porque los que me precedéis habéis sido súper concretos, pero me toca recoger ese guante de lo que afirmó, ¿no?, el arzobispo de Sevilla, de la necesidad de tener una especie de observatorio permanente de la piedad popular. Una de las cosas que a mí me gustaría asentar hoy es que el reto del que nos ha hablado don Luis de cómo conseguimos que la fe se haga cultura, eso requiere discernimiento, oración, comunión, reflexionar juntos, hacer que la sinodalidad como manera de ser iglesia vayamos también asumiendo nosotros en el ámbito de la religiosidad popular, piedad popular, de las cofradías, hermandades, pues un estilo que nos guste o nos guste se tiene que imponer porque estamos en un momento cultural, histórico inédito. Nos encontramos con retos que no ha habido nunca. Tenemos ahí un recorrido de siglos y ahora se trata de que aprendamos a discernir, con ese ver, juzgar, actuar clásico de la acción católica que el Papa Francisco con el Sínodo de los jóvenes rebautizó, y me gusta mucho reconocer, interpretar y elegir. Entonces la tarea que me han encomendado a mí es que empecemos a reconocer cuál es nuestra situación actual y para desde ahí, desde el Evangelio y desde ese discernimiento común, elijamos. Esto no es algo inédito, sino es algo que, si estamos siguiendo un poquito la liturgia y la Eucaristía de este tiempo de Pascua, es exactamente lo que sucede en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque si no, puede dar la impresión de que somos un poco snobs, ¿no? Nos da en el siglo XXI por hacer cosas raras o cosas nuevas. O sea, el salto cultural, y de esto estuvimos hablando un poquito con Javier cuando estuvo conmigo en Palencia, el cambio, la transformación, la metamorfosis, no sé cómo llamarlo, el cambio de paradigma, el cambio de época, es tan total
que nosotros sí o sí tenemos que asumir, que ya no cabe una mera fidelidad de repetición, sino que nuestra fidelidad católica a lo que es la tradición viva de la Iglesia tiene que ser profundamente creativa. Y los Hechos de los Apóstoles son esto. Hay una persecución, todos menos los apóstoles se van de Jerusalén y resulta que los que salen de cualquier manera, muchos de ellos hibridándose como cristianos, pero de cultura griega y de lengua griega, cuando van a Chipre y cuando van a Antioquía y cuando van a todos los demás lugares, se encuentran con que anuncian el Evangelio y hay griegos que se hacen cristianos y que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí ya tenemos todo el lío de la circuncisión. Entonces me atrevo a decir que uno de los retos del siglo XXI es cómo se hace esa circuncisión del corazón, cómo salir del esquema, en aquel caso del siglo I, del esquema judío, porque el cristianismo ya no cabía en la matriz judía, y cómo ser realmente católicos. Y aquí abro una lanza y rompo una lanza en favor de la palabra católicos. Kazolon significa globalidad, universalidad. Católico significa una realidad capaz de abrazar la humanidad en toda su riqueza y todas las culturas. Con lo cual, si en la cristiandad podíamos utilizar la palabra, bueno, es que yo soy muy católico, esto suena, ¿no?, en España. Me suena mucho a Mingote, aquellas señoras que decían a la salida de misa: chica, al final nos salvaremos los de siempre, porque somos muy católicos. Entonces, exactamente es lo contrario. La catolicidad es la tarea a la que nos envía el Espíritu Santo permanentemente para que desde nuestras realidades de Iglesia tengamos la capacidad de retraducir y repensar lo que es la experiencia cofrade, que es mucho más rica y históricamente más amplia de lo que podamos soñar. Yo tuve la suerte de ser el rector de una cofradía en Navarra medieval, que sus estatutos los reformaron en el año 1191, el obispo, año 1191. Y sabíamos de gente cofrade, mujeres que iban en el año 1105 desde Navarra hasta Jerusalén para reforzar su vivencia cristiana una vez que se habían ocupado los santos lugares. Entonces, estamos hablando de que a inicios del siglo XII hubo gente que tuvo que repensar su catolicismo viendo que el mundo se había ensanchado y que ser cristianos implicaba mucho más. Se ve un poquito la parábola, ¿no? Si una señora que se llama Sancha Semenoiz se va de Navarra a Jerusalén en el año 1105, es que se ha ampliado, se ha ensanchado el mundo, y los católicos no podemos considerar que tenemos un nicho en el que hemos vivido siempre y que la respuesta a los tiempos actuales sea vivir allí donde estamos cómodos. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles vamos viendo estos días cómo hay toda una pedagogía de una progresiva marcha en la que aquella pequeña comunidad, que eran judíos de Jerusalén y que cabían en un cenáculo, en muy poco tiempo se van a encontrar con ese maravilloso capítulo que también es el paradigmático que utilizó el Papa Francisco para el sínodo de la sinodalidad, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro tiene la intención de ir a visitar una visita pastoral a unos cuantos cristianos que estaban en Jope y en otros lugares, pero el Espíritu Santo a donde le dice que tiene que ir es a Cesarea Marítima, donde hay un centurión de la corte itálica que se llama Cornelio, que ha recibido directamente del Espíritu la inspiración de que alguien va a visitarle a casa y allí va a suceder algo nuevo. Y Pedro, con los acompañantes, entra en casa del centurión. Esto es un cambio de paradigma. El cristianismo no es una pequeña secta judía, en el sentido que se llamaba la palabra secta en el siglo I, sino que se convierte en una realidad que no está al albur de las modas culturales, sino que tiene la capacidad de generar nueva cultura. Con lo cual, aquí la tarea que tenemos en la Iglesia Católica, y no solamente en este ámbito, es repensarnos totalmente. De alguna manera se podría hablar en el sentido de las maneras, que no estamos en una época de mera reforma, sino que en una época de cambio de paradigma se puede hablar, entendedme bien la expresión, don Luis,
de una práctica refundación de la Iglesia, que es volver a poner su fundamento en lo que es la Iglesia, no tanto una institución, sino un movimiento. Cantalamessa diría que la Iglesia Católica es un movimiento carismático e itinerante. Es decir, es el Espíritu Santo el que lo está impulsando todo, todos los ministerios y todos los carismas, y el que nos está continuamente empujando a que vayamos a nuevos escenarios culturales. Aunque estemos en Zamora o en Palencia o donde sea, cuando nosotros salimos a la calle, ya no salimos a la misma calle que hace 60 años, porque la gente que va a ver pasar la procesión es otra, es la gente de ahora. Entonces, el reto lo tenemos en cuenta, ¿no? Hacemos como que no ha pasado nada y como que la gente que va en las calles, en las Semanas Santas, es la gente de hace 60 años, o nos atrevemos a sospechar lo que le pasa a Pedro y a aquellos pobres primeros judíos que el Espíritu le dice que acompañen a esos romanos que les piden que tienen que hablar con un centurión, que se podían haber quedado en las afueras de la casa. De hecho, Cornelio se arrodilló y le dijo a Pedro, no hace falta que tú entres en mi casa, como le había dicho al Señor también otro soldado, ¿no? Pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. En este caso, Pedro recibe la invitación para entrar en esa nueva casa. Entonces, aquí tenemos ahí una tarea que, para quitar dramatismo al tema, nosotros lo que es el área de piedad popular, santuarios y peregrinaciones, estamos dentro de la comisión, que sería evangelización, catequesis, catecumenado. Entonces, nosotros tenemos que vernos contextualizados en todo lo que está viviendo la Iglesia Católica y la Iglesia Española, que es que estamos repensando qué es lo que nos está pidiendo y ofreciendo el Espíritu Santo para nuestra época. ¿Hasta aquí vamos bien y estamos de acuerdo? Porque si esto no estamos de acuerdo, yo ya no tengo nada más que decir. Si vemos que hay un reto y que igual tenemos que entrar por ahí, pues seguiré. Entonces ahí yo tengo la tranquilidad de que, como tengo aquí de sabio y experto a Javier, él me dijo, por favor, léase lo que dijo el Papa Francisco en Ajaccio, en aquella sesión de que era la religiosidad popular en el Mediterráneo, ¿no? En el año 24, y de aquí pues extraigo un par de citas que son inspiradoras, ¿no? Entonces, hablando aquí, para los católicos siempre, dentro del cristianismo en general, el dogma fundamental para nosotros los cristianos católicos es la encarnación. Es decir, si fuéramos luteranos o menonitas, nuestra evangelización tendría que tener un carácter totalmente inspiracional, inspirador. Tenemos que golpear la conciencia de la gente, emocionarla para que esto atraiga. En el mundo protestante evangélico va por ahí. En el mundo católico el crecimiento es fundamentalmente encarnacional. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver cómo ahora la fe cristiana tiene que dar forma a la vida. Entonces, en algunos momentos de la historia, la fe cristiana, cito al Papa Francisco, ha dado forma a la vida de los pueblos, de sus instituciones políticas, mientras hoy, esencialmente en los países europeos, la pregunta sobre Dios parece desvanecerse, encontrándonos cada vez más indiferentes respecto a su presencia y palabra. También aquí estamos en un mundo tan poliédrico que tenemos esto y exactamente lo contrario, porque nos encontramos con que hay momentos de una indiferencia radical y luego otros momentos que nos están llegando provocaciones y cercanías muy curiosas por parte de los franceses. Por ejemplo, doy un dato, porque si no podemos tener una sensación un tanto pesimista. En Francia, desde el año 19, ya hay más bautizos que en España, y se han bautizado 17.500 personas en la vigilia pascual. Y se han encontrado los párrocos con la sorpresa de que los adolescentes y los jóvenes, sin ninguna convocatoria, han ido a las misas de miércoles de ceniza. Porque los jóvenes franceses están tan acosados por el nihilismo del capitalismo occidental y de la amenaza islámica que espontáneamente los jóvenes católicos están repensando y dándole una oportunidad a la fe católica. Curioso. Y nos llevan 20 y pico años en secularización. Con lo cual, cuando yo hoy hablo de secularización, no estoy diciendo se está diluyendo la cristiandad y estamos caminando hacia el cero absoluto, para nada.
está viniendo una nueva manera de ser cristianos. Se está muriendo la cristiandad y está viniendo un nuevo cristianismo. Entonces, cuando hablamos de la religiosidad popular y el Papa hace una incidencia en la encarnación, yo quiero decir que el cristianismo, fundamentalmente, más que una, podríamos llamar, una religión mística o una moral, el cristianismo es fundamentalmente una religión profundamente profética, porque nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a encarnar? Y la piedad popular, también otro elemento alentador. Yo me toca trabajar la cuestión también de peregrinaciones en un proyecto europeo, y hablando con gente que está metida en la acogida cristiana del camino, me dio el otro día la buena noticia de que la mitad de la gente que hace el Camino de Santiago o los caminos de Santiago, la mitad de la gente es menor de 35 años. Porque a veces yo tenía la sospecha de que se estaba diluyendo el tema juvenil y el tema de peregrinación, y resulta que no. Con lo cual aquí tenemos algún dato. Y en el mundo cofrade también os estáis encontrando con que no solamente la gente joven se está distanciando de las cofradías, sino que yo, en la misma Palencia, ha habido alguna persona que me ha dicho, yo soy agnóstica, pero yo no sé qué le pasa a mi hijo, pero está todo el día en la cofradía. Es decir, que tenemos una generación de menos de 35 años que, en lugar de haberse alejado culturalmente del cristianismo, como la propaganda anticatólica de tantos ámbitos, más o menos sutil o más o menos explícita, en los jóvenes ya resbala. Es decir, nuestra juventud, como está tan al margen de lo que son los mecanismos tradicionales de enseñanza, de formación o de adoctrinamiento, y sus referencias formativas culturales de los jóvenes son nuevas, nos hemos encontrado con que se ha dado no solamente un corte en la evangelización, sino que se ha dado también un corte en la paganización. Entonces, aunque el paganismo, como dice don Luis, está a la orden del día, nosotros tenemos un nuevo perfil de paganos que ya no son neopaganos, son los paganos clásicos. Porque los paganos que hemos tenido en nuestra generación eran refractariamente anticatólicos. O sea, el ateo español es un clásico anticatólico que luego le pide a la abuela que ponga la vela en el examen. Es decir, es un paganismo que necesita del catolicismo para mantenerse. Y luego hay un paganismo mucho más difuso, pero también más interesante para nosotros, que es el de la pura ignorancia. Entonces hay gente que no sabe nada. Entonces, estos son los que a mí me interesan, que qué es lo que se van a encontrar en Semana Santa cuando ven una procesión. No sé si estoy fijando ya el tiro. Es decir, no es lo mismo que yo salgo llevando a las espaldas un paso porque estoy saliendo a la calle de siempre, donde me voy a encontrar con la gente de siempre o los turistas de siempre, o me voy a encontrar, como me decía antes Javier, una musulmana con el burka sacando fotos. Entonces, en la intencionalidad con la que nosotros estamos viviendo nuestra presencia en el mundo, nos estamos jugando que el Espíritu Santo va a tener en nosotros unos eficaces colaboradores para la evangelización, o simplemente nosotros vamos a conformar una especie de estampa pintoresca. Aquí voy a ser un poco cruel, se me está grabando, ¿no? Ay, qué pena, Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ser una estampa pintoresca de que culturalmente nosotros tenemos que hacer el juego a la oferta cultural variada que se tiene que plantear aquí. Entonces, bueno, la Iglesia Católica, nosotros formamos parte de la tramoya, del Atrezzo, y así como está Disneylandia, nosotros tenemos un patrimonio que evidentemente lo codician aquellos que tienen otra serie de intereses, pero es una responsabilidad grave de nosotros católicos y de nuestras comunidades formular qué intencionalidad le vamos a dar a todo, a nuestro patrimonio material e inmaterial. Una de las tareas que estamos trabajando con jóvenes en un proyecto europeo sobre los santuarios y las peregrinaciones, los jóvenes nos han pedido que les ayudemos a descodificar el cortocircuito que hay entre la mentalidad posmoderna de un joven de ahora y el contenido del arte cristiano. Necesitan resimbolizar su cabeza para que cuando vayan a peregrinar a una catedral o a un santuario, en lugar de que se encuentren con un guía que frivoliza diciendo Santiago nunca estuvo aquí, pues que les hable el guía de quiénes eran los apóstoles, ¿no? Y que tú también eres en este momento un eslabón de cadena que te puede sumar a esta historia.
Entonces nosotros a veces hemos hecho una dejación en la gestión que estamos haciendo de nuestro patrimonio, material o inmaterial. Por eso, una serie de rasgos, bueno, diré lo que pueda, hay poquito tiempo. Por ejemplo, en la cultura joven, que son los que llevan ahora en este momento a la vanguardia de lo que sería la cultura, está lo que se llamaba la cultura buca y la cultura bani, en unos breves rasgos. La cultura última de hace 10 años era una cultura volátil, donde nada parece que tiene consistencia, todo se puede volatilizar, todo es efímero, ya no es ni siquiera sociedad líquida, sería gaseosa. Un certain que no nos ofrece ninguna certeza, no hay nada fijo, no hay un ancla, no hay nada que te puedas agarrar que sea realmente duradero o estable. Una cultura terriblemente compleja, que no nos da a nosotros la capacidad de hacer una lectura unitaria de la vida, de nosotros mismos, de la sociedad y del mundo, y una cultura ambigua. Tú no puedes decir que hay algo que sea sólido, que sea verdad, no. Todo es radicalmente ambiguo, en lo que llamaría tiempos hace Benedicto con la dictadura del relativismo. Pero es que luego esto se ha ido agravando y lo que sería la cultura bani, que son unas siglas que en inglés son Dambani, pero en español no sale. Frágil sería la primera idea. Los jóvenes sienten que sus vidas tienen una fragilidad extrema. Os estoy invitando a que vosotros imaginéis que estáis cargando al Nazareno y que las personas que os están mirando desde las aceras están viviendo este tipo de influencia cultural. Porque ahí la pregunta sería, ¿una cofradía tiene algo que ofrecer a esta nueva cultura que está emergiendo? Ante la volatilidad, nosotros les podemos ofrecer algo que sea ciertamente estable, duradero, denso, que se va repitiendo cíclicamente, que va a volver y que nos va a acompañar siempre. ¿Veis por dónde voy, no? O sea, si hay un contraste cultural, no significa que el contraste es lo que nos destruye, sino que esa gente tiene sed y nosotros llevamos el cántaro de agua. Se ve un poco la idea cultural de no vernos los católicos como meras víctimas del cambio cultural, sino como agentes privilegiados que tenemos que dar una respuesta en el espíritu a todo esto. Entonces, la cultura bani, fragilidad, extrema fragilidad, todo se puede romper en cualquier momento. Fijaos, la sociedad que nosotros tenemos de 30 años para aquí nos hemos hecho más frágiles, ¿no? Un día te despiertas y estás viviendo la vida y de repente no hay electricidad, por ejemplo. Eso culturalmente es un shock, si os dais cuenta, porque de repente una sociedad que nos dice que el capitalismo y el consumismo nos va a dar la felicidad y nos lo va a resolver todo, obviamente si tenemos un cierto estatus, los demás no existen. Entonces esa fragilidad extrema está requiriendo, está pidiendo que nosotros, estas realidades de piedad popular, somos un camino privilegiado de evangelización. Entonces yo lo que os digo a los que formáis parte de las hermandades y cofradías, que no nos sintamos en la cola del pelotón, que estos obispos también nos quieren meter en su proyecto, sino es que toda manifestación de la Iglesia Católica o es evangelio y evangelización, o yo no sé lo que es. Entonces, cuando mi ordenación yo dije una palabra así, porque con el patrimonio y la historia, y me gusta mucho, y dije que tenemos que elegir si nosotros somos un tanatorio o somos un paritorio, que parecen lo mismo. Huelen a formol y aquello parece una sala de un hospital, pero nosotros como Iglesia estamos certificando nuestro suicidio controlado y que el último apague la luz y no meta mucho ruido, y ya el negociado de cultura ya gestionará nuestro patrimonio cuando hayamos salido de la puerta de la historia. O somos el paritorio, somos la instancia de futuro y de vida que le queda al mundo. Nosotros los cristianos somos como el alma del mundo. Os invito a que leáis la carta a Diogneto. Es una carta de transición del siglo I al siglo II, donde los cristianos justamente se sienten que ellos son el alma del mundo. Entonces yo lo que os estoy diciendo es que toda manifestación de piedad popular es una de las manifestaciones públicas, externas, en las que nosotros entramos en el debate ciudadano y en el debate público de una manera muy respetuosa, pero ojalá muy contundente,
si la intencionalidad de los que estamos procesionando es que nosotros somos discípulos del Nazareno y seguidores suyos, no meros portadores de sus efigies en madera y policromía, sino que nosotros estamos sacando a un Cristo vivo, a un Cristo sufriente, paciente, muriente, que resucita. Otro rasgo de la cultura sería la ansiedad, que está matando. O sea, los ansiolíticos, todo el tema es un problema en España hoy en día. El consumo y los consumos. O sea, una sociedad que ha matado a Dios necesita consumir todo tipo de sustancias y buscar ídolos por donde sea. Quizá nosotros tenemos algo que aportar. Un Cristo que mira con serenidad a esa calle puede ser la respuesta a esas ansiedades de toda esta gente. Cultura no lineal. Esto también para los jóvenes que pueden ingresar a una cofradía es maravilloso. Nosotros éramos lineales culturalmente. Tú eras un chaval, ibas estudiando en el instituto, completabas tu ciclo de estudios, tenías un primer trabajo más o menos precario, ibas subiendo en el trabajo, ibas estableciendo tu proyecto de vida, ibas madurando tu proyecto de vida. Ahora no. Ahora un joven simultáneamente puede estarse planteando que ahora voy a dejar de trabajar, me voy a otra ciudad y voy a empezar un curso formativo y luego me voy a ir al extranjero y allí voy a establecer otra serie de vida y luego a los 5 años otra vez voy a volver aquí porque no tengo ni un arraigo de lo que a nosotros nos podría vertebrar, como era el tema del trabajo. Entonces las últimas generaciones son muchísimo más dúctiles y entonces a esas personas no lineales a las que la salida de una procesión de Semana Santa les puede cambiar radicalmente la vida, porque tú les estás diciendo que el tiempo entendido como instantes inconexos es un tiempo sagrado, es un tiempo conectado. Todo el tema que sueles hablar tú, Luis, de la Pascua semanal, de la Pascua anual, o sea, volver a ayudar a redescubrir a la gente en la maravilla de lo que es la civilización cristiana, basada en la libertad individual, en un universo que tiene una coherencia y en el que nosotros estamos desarrollando una respuesta a alguien que nos ha llamado. Y luego la incomprensibilidad como cuarto elemento de nuestra civilización actual. O sea, nosotros estamos diciendo que tenemos elementos que son radicalmente comprensibles, que lo que tiene sentido debajo de la vida es la revelación cristiana, de la que nosotros somos en este momento un eslabón de la cadena que tenemos como tarea no defender al cadáver, no somos ese mausoleo o no somos el tanatorio, sino que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo cómo dentro de nuestras cofradías a esta gente joven que nos va llegando y no tenemos ni idea de por qué nos llega, tenemos que rezarlos mucho y plantearnos nosotros si quizá estamos todavía aferrados a unos tics que pueden ser de una manera de entender la comunidad cristiana o la cofradía o que tiene que ser revisada y que tiene que aprender de las aportaciones que nos hagan los que nos llegan. Esto es una preocupación que yo creo que tenemos todos, ¿no? En nuestras parroquias, cualquier domingo que aparece uno y asoma la cabeza e incluso osa sentarse en un banco, a veces toda la acogida cristiana que se va a encontrar, las sectas no lo hacen así, los evangélicos tampoco, pero los católicos es mirar de reojo y mira, se va a sentar en el asiento de María Ángeles. O sea, ha venido a ocupar y a suplantar un lugar que tiene un nombre sagrado porque este sitio es de esta persona, en lugar de tener una visión de que nuestra comunidad es totalmente dinámica y estamos abiertos a todas esas personas que el Espíritu nos va a traer los próximos años. Y ya por cerrar, me está saliendo un poco mitinero, pero bueno. Por cerrar, en el año 19 estuve en un congreso de liderazgo cristiano en Londres, en el Royal Albert Hall, y hubo personas, líderes de comunidades cristianas, era un encuentro ecuménico, donde varios líderes hicieron una pregunta que a mí me dolió muchísimo, que era ¿por qué no tenemos incorporaciones masivas a nuestras comunidades cuando hay tanta gente que porque no encuentra a Dios está rota y no acierta a entrar en nuestras comunidades? ¿Cómo es eso posible? Tenemos agua y ellos tienen sed y no entran.
Entonces, la respuesta dolorosísima por parte de estos líderes era porque el Espíritu Santo no sabe a dónde derivar a tanto náufrago y a tanta gente que está perdida. Esto me parece terrible. Entonces, si repensamos nuestras instituciones, nuestros movimientos, parroquias, la diócesis, las cofradías, si nos repensamos a nosotros mismos, no como cómodos yates de recreo, sino como lanchas de salvamento, nosotros cuando salgamos procesionando por las calles, ya no iremos a un sitio que ya está conquistado y que es el de siempre, sino nos estaremos metiendo en una singladura nueva, porque tendremos que orar qué personas van a estar en la calle cuando nuestro paso salga y cómo nosotros nos vamos a preparar y formar y cómo vamos a estar dispuestos a interlocutar con una persona que luego me diga, tomando ahí la limonada, oye, pues realmente me ha tocado el corazón verle a la Virgen que pasaba. Y yo en lugar de decirle, sí, porque nuestra Virgen es muy bonita y somos la bomba como cofradía, que además de decirle eso, tendríamos que tener unos itinerarios de decir, bueno, ¿y por qué te ha pasado eso? ¿Y quién eres tú? Entonces, yo vinculo que lo más tradicional que tenemos tiene que terminar siendo al final lo más misionero que tenemos. Porque no podemos considerar que la religiosidad popular es el cumplimiento de una serie de tradiciones, sino que la religiosidad popular es una de las maravillosas maneras en las que la tradición, con mayúscula, continúa comunicándose y continúa recreando y continúa haciendo que la Iglesia vaya adelante y crezca. Por eso, cumplida los 30 minutos, yo, siguiendo a don Javier, dije, pues, podíamos hacer un pequeño trabajo, esto es una provocación. Yo he hecho unas preguntillas que según los minutos que tengamos, y siguiendo con lo de qué bonito sería que en Castilla, en la región del Duero, tuviéramos la capacidad de organizar una especie de observatorio, taller, para cómo vamos a ir creciendo en esto que creo que es una llamada de Dios. Esto yo creo que os he dicho no es mío. Entonces, la charla era cómo ser evangelizadores en un mundo nuevo. Esto lo llevamos escuchando desde hace 40, 50, 60 años, desde la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Y lo novedoso del 2025 es que un gran concilio es para irnos enterando de que ha habido un gran concilio, y eso nos suele llevar en la Iglesia Católica 60 años. En caso de Trento llevó 300, pero bueno, Nicea, Constantinopla, 100 años de aplicación, digo, para que no nos autoflagelemos mucho. O sea, todavía estamos en la aplicación del Concilio Vaticano II. 100 años está bien. Entonces, esto que lo hemos ido postulando, pero estábamos en una época de análisis donde había muchísima niebla, ya no hay niebla. Y el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos ya una síntesis. Ya vale de ir caminando a oscuras. Tenemos que tener un mapa mental de hacia dónde tenemos que ir como Iglesia. Y esto hay que aterrizarlo. Para eso tenemos una estructura sinodal. Para eso rezamos y unos aprendemos de otros. Ya no estamos en una Iglesia donde los obispos somos, y algunos sacerdotes eminentes, somos los eruditos y luego vosotros bebéis de nuestra doctrina. Estamos en un mundo donde todos tenemos que ser aprendices. Todos tenemos la partecita que el Espíritu Santo nos regala para ponerla en común con los demás. Eso hicieron en los Hechos de los Apóstoles. Hablaban los 120. Luego eran los apóstoles y los presbíteros los que dictaminaban y organizaban quién iba a ir a hacer la visita pastoral. Pero hablaban todos y se iluminaban todos. Por eso, la pregunta de mi aportación era cómo ser evangelizadores en un mundo nuevo, y yo concreto un poquito más, pero esto es un trabajo para años. Aquí no hay recetarios.